Mi nombre es Soledad, y a mis 65 años, una edad en la que se supone que una mujer cosecha la paz que ha sembrado, creí haber entendido la mayoría de las lecciones que la vida se había esmerado en enseñarme. Había aprendido sobre el amor incondicional y la complicidad silenciosa junto a mi difunto esposo, Ricardo. Había aprendido sobre la resiliencia el día que un infarto me lo arrebató, dejándome un vacío en el alma y un hijo adolescente al que criar sola. Y sobre todo, había aprendido sobre el sacrificio, ese acto callado y constante que se convierte en el lenguaje principal de una madre. Pero la lección más cruel, la más amarga, la que te arranca la piel y te deja expuesta, la estaba aprendiendo esa noche, oculta como una fugitiva detrás de una fría y ostentosa columna de mármol en el salón de bodas más exclusivo de la ciudad. El aire era una mezcla empalagosa de perfume de rosas blancas, laca para el cabello y el aroma metálico del dinero. Candelabros de cristal, tan grandes como árboles pequeños, colgaban del techo como constelaciones heladas, derramando una luz artificialmente cálida sobre 200 invitados. Eran un mar de sonrisas forzadas, vestidos de diseñador y conversaciones superficiales que zumbaban en mis oídos como un enjambre de insectos. Me sentía como una extraña, una pieza de anticuario en una exposición de arte moderno. Desde mi escondite observaba a mi único hijo, Javier. A sus 34 años, se veía insultantemente apuesto con su esmoquín azul marino, hecho a medida. Su sonrisa era radiante, una valla publicitaria de felicidad, pero sus ojos, que una vez fueron mi refugio, ya no me buscaban en la multitud, estaban anclados, hipnotizados por ella, por Valeria. Valeria, mi flamante nuera, la mujer perfecta de 28 años, con un cabello rubio que parecía tejido con hilos de oro, un cuerpo esculpido en algún gimnasio carísimo y una sonrisa que podría venderle arena a un beduino. La mujer que, en ese preciso instante, mientras sostenía una copa de champán con sus dedos largos y delgados, estaba demoliendo sistemáticamente el edificio de mi vida. Me había apartado del epicentro de la celebración con la excusa de descansar mis pies, embutidos en unos zapatos elegantes pero asesinos. La verdad era que necesitaba escapar de la asfixiante perfección del evento, una perfección irónica, ya que una parte sustancial de mis ahorros de jubilación había financiado aquella farsa. Fue entonces, en el relativo silencio de mi rincón, cuando las escuché, la voz de Valeria, melosa y precisa como el bisturí de un cirujano, y la de su dama de honor, una chica de aspecto igualmente pulido. «El plan es simple», susurró Valeria, y su susurro cortó el aire como un cuchillo. «Le damos 6 meses, quizás 1 año como máximo». «¿No es un poco drástico, Val?», preguntó su amiga, con un deje de falsa preocupación. Valeria soltó una risa corta, un sonido agudo y sin rastro de alegría, como el tintineo de un cristal al romperse. «Drástico es que una mujer de su edad, viuda y sola, viva sin supervisión en esa enorme casa de la playa. Es por su propio bien, te lo aseguro. Un acto de misericordia. La estrategia es impecable. Documentamos todo, cada pequeño olvido, cada vez que repita una anécdota, cada momento en que parezca confundida o desorientada, crearemos un diario detallado de su declive. Luego, con esas pruebas, solicitamos una evaluación de incapacidad. Los médicos y los jueces siempre se ponen del lado de la familia preocupada». Hizo una pausa para dar un sorbo a su champán. «Y además, seamos honestas, Javier se merece esa casa. Después de todo lo que esa mujer le ha hecho pasar, controlándolo toda su vida, es lo mínimo que podemos hacer por él, por nuestro futuro». Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. La sangre dejó de circular. Mi piel se erizó y el corazón me empezó a golpear las costillas con una violencia desmedida. Un tambor sordo que ahogaba el murmullo del salón. La casa de la playa no era una simple propiedad. Era el santuario que Ricardo y yo habíamos levantado con nuestras propias manos y nuestros sueños. El lugar donde las paredes estaban impregnadas del olor a salitre y a las tartas de manzana que yo horneaba. El lugar donde un Javier de 5 años aprendió a nadar, sus bracitos agitándose mientras yo lo sostenía,
muerta de miedo y de orgullo. El lugar donde Ricardo, en una noche de verano estrellada, me había pedido que me casara con él, 40 años atrás. Era mi alma hecha ladrillos, madera y arena. Di un paso torpe hacia atrás, chocando ligeramente con la base de la columna. El ruido fue mínimo, pero al otro lado del salón, la mirada de radar de Valeria se cruzó con la mía. Me sonrió una sonrisa amplia, perfecta, de dientes blanquísimos, y levantó su copa en mi dirección, un brindis silencioso y macabro. Y yo, con el veneno de sus palabras paralizándome, le devolví el saludo con un movimiento de cabeza y esbocé la sonrisa más falsa y dolorosa de mi vida, porque eso es lo que hacen las madres en las bodas de sus hijos. Sonreímos, saludamos y fingimos que todo es maravilloso, incluso cuando el suelo se abre bajo nuestros pies. Javier apareció a mi lado en ese instante, aflojándose el nudo de la corbata con un gesto de cansancio. «Mamá, estás pálida como un fantasma. ¿Te sientes bien?» Su voz, la misma voz que me había llamado en mitad de la noche con terrores nocturnos, la que me había confiado sus primeros desamores, ahora sonaba lejana, distorsionada por el zumbido en mis oídos. «Solo estoy cansada, cariño», logré articular, mi propia voz sonando como un susurro hueco y extraño. «Ha sido un día muy largo y emotivo. Bueno, descansa un poco. Estás espectacular. Por cierto, Valeria quiere hablar contigo luego sobre los planes de Navidad. Tiene algunas ideas fantásticas sobre crear nuevas tradiciones familiares». «¿Nuevas tradiciones?», resonó en mi cabeza. Claro que las tenía. La tradición anual de visitar a la matriarca en el asilo. «Qué bien, tesoro. Suena encantador. Hablaremos más tarde», le dije, dándole una suave palmada en el brazo, un gesto automático que mis manos recordaban, pero mi corazón ya no sentía. Lo vi alejarse, un hombre alto y apuesto caminando de vuelta hacia su radiante y depredadora esposa. El niño que yo recordaba, el que construía castillos de arena conmigo en la orilla, el que me prometió que siempre me cuidaría, se desvaneció por completo en la distancia que nos separaba. En su lugar quedaba un extraño, un hombre que, en los últimos 8 meses, había elegido a una recién llegada por encima de la mujer que le había dado la vida y lo había criado sola. Esa noche, en la opulenta celebración de su boda, comprendí con una claridad aterradora que no solo había ganado una nuera, también había perdido a mi único hijo. Y en esa pérdida desoladora, en las ruinas de mi corazón, encontré una extraña y fría determinación. El juego había comenzado, y aunque yo no conocía las reglas retorcidas de Valeria, estaba dispuesta a aprenderlas y a ganar. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me desmaquillé y me puse el camisón de seda con movimientos automáticos, como si mi cuerpo perteneciera a otra persona. En la cama, el silencio de la casa era un rugido en mis oídos. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento en el exterior, parecía amplificar el eco de las palabras de Valeria. Incapacitarla, declive, asilo. Me levanté, incapaz de quedarme quieta. La seda del camisón se sentía fría y ajena contra mi piel febril. Caminé descalza por el pasillo oscuro, mis pies reconociendo el camino de memoria. En el salón, la luz pálida de la luna se filtraba por la ventana, dibujando formas fantasmales sobre los muebles. Mi mirada se posó en la estantería de roble donde guardaba los álbumes de fotos, esos pesados tomos que contenían la historia encuadernada de nuestra familia. Con manos que temblaban visiblemente, saqué el más voluminoso, el que abarcaba la infancia y adolescencia de Javier. Me acurruqué en el viejo sofá de cuero, el lugar donde Ricardo y yo habíamos compartido tantas tardes de domingo leyendo el periódico. Al abrirlo, el olor a papel viejo y a recuerdos me golpeó. La primera foto era de Javier, un bebé de mejillas sonrosadas envuelto en una manta azul, dormido en mis brazos en el hospital. Pasé las páginas, cada imagen una punzada de nostalgia y dolor. Javier en su primer día de colegio, con su mochila más grande que él, aferrado a mi mano con una mezcla de miedo y emoción. Javier en su primera bicicleta, sin los dientes de delante, sonriendo a la cámara con orgullo puro. Javier, a los 19 años, en la puerta de la universidad, con los ojos brillantes de sueños
y una arrogancia juvenil que en su momento me pareció encantadora. Y entonces, una imagen desencadenó un recuerdo tan vívido que me dejó sin aire. Era una foto de Javier frente a un pequeño local con un cartel que decía Javier Cooper, diseño creativo. Tenía 19 años. Recordé su entusiasmo contagioso, cómo me explicó su plan de negocio en la mesa de la cocina, sus manos dibujando ideas en el aire. Tenía el talento, la pasión, pero no el capital. Ricardo ya no estaba, y mis finanzas como maestra viuda eran ajustadas. Pero ver esa luz en los ojos de mi hijo era todo lo que importaba. Al día siguiente de aquella conversación, sin decirle nada, fui a la caja de seguridad del banco. Dentro, en su estuche de terciopelo azul, descansaba el collar de diamantes que Ricardo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Era mi tesoro, no por su valor monetario, sino porque cada diamante parecía contener un recuerdo de nuestra vida juntos. Lo llevé a la joyería del centro, un lugar al que habíamos ido tantas veces con Ricardo. El señor Jiménez, el viejo joyero, lo examinó con sus lentes de aumento. ¿Está completamente segura, doña Soledad? Es una pieza excepcional, un trabajo de orfebrería que ya no se ve. Yo asentí, con un nudo en la garganta, incapaz de hablar. Mi hijo tiene un sueño, fue todo lo que logré susurrar. El dinero que obtuve, una suma considerable, se lo entregué a Javier esa misma tarde. Su reacción fue de euforia. Me levantó en brazos, dándome vueltas por el salón. Gracias, mamá. Eres la mejor. Te lo devolveré todo con intereses, lo juro. El negocio, por supuesto, fracasó en menos de un año. Una mezcla de mala gestión, gastos excesivos y la cruda realidad del mercado. Nunca me devolvió el dinero, ni siquiera se disculpó formalmente. Simplemente durante una cena lo mencionó de pasada con un encogimiento de hombros. Supongo que no era mi momento. Así son los negocios, mamá. Y yo, ahogando mi propia decepción, le sonreí y le dije que no se preocupara, que lo importante era haberlo intentado. Lo perdoné, como siempre lo perdonaba todo. Cerré el álbum con un golpe sordo. Las lágrimas calientes y amargas corrían por mis mejillas. Mi mirada se alzó hacia el retrato de Ricardo que colgaba sobre la chimenea. Su sonrisa amable y sus ojos sabios parecían observarme desde el otro lado. Ricardo, mi amor, susurré, mi voz rota en la quietud de la noche. ¿En qué me equivoqué? Le di mi alma, le di tus recuerdos, le di todo lo que tenía para que él pudiera volar. Y ahora usa esas alas para intentar echarme del nido. ¿Cómo he podido ser tan ciega? ¿Cómo he criado a un hombre que permite que una extraña conspire contra su propia madre? La verdad, dolorosa y afilada, era que las señales habían estado ahí, ondeando como banderas rojas en un campo de batalla al que yo me negaba a mirar. Recordé con una claridad insoportable la primera vez que Javier trajo a Valeria a casa para cenar. Llegó puntual, con un ramo de mis flores favoritas, las peonías, un detalle que me conmovió hasta que me di cuenta de que Javier odiaba el olor de las peonías y nunca habría pensado en ellas por sí mismo. Valeria me saludó con un Soledad, querida, y me dio un abrazo tan estudiado y firme que se sintió como una toma de posesión. Durante toda la cena, no paró de halagarme. Javier me ha hablado tanto de ti, de la mujer increíble que lo crió. Ahora entiendo de dónde saca su fuerza. Cada palabra era una pincelada en el retrato de la nuera perfecta que estaba pintando. Semanas después, comenzó su sutil pero implacable invasión. Un día apareció con unos cojines de un gris minimalista y los colocó en mi sofá, retirando los que yo misma había bordado. Los que tenías parecían un poco anticuados, suegra. Quería darle un toque más moderno y fresco a la casa, dijo con su sonrisa radiante. Otro día, sin previo aviso, pasó una tarde entera reorganizando los armarios de mi cocina, para que todo sea más eficiente y accesible para ti, Soledad. A tu edad, no deberías tener que esforzarte tanto. Cada gesto, disfrazado de amabilidad, era una agresión, una forma de borrar mi huella, de decirme que mi tiempo, mi estilo, mi forma de vida, habían caducado. Recordé una llamada con mi mejor amiga, Elena, una mujer divorciada, práctica,
y con un detector de mentiras incorporado. La invité a tomar un café poco después de que conociera a Valeria. Soledad, ten cuidado con esa chica, me dijo, sin rodeos, después de dar un sorbo a su café. ¿A qué te refieres, Elena? Es una chica encantadora, educada y adora a Javier. Elena dejó la taza en el plato con un golpe seco. Esa mujer no te mira como una suegra, Soledad, te mira como un buitre mira una herencia. La forma en que sus ojos recorrían tu salón no era admiración, era tasación. Contaba los metros cuadrados y valoraba los muebles. Me reí, una risa nerviosa y forzada. Elena, siempre tan dramática, solo está celosa de que Javier por fin haya encontrado a alguien que lo hace feliz. No estoy celosa, estoy preocupada, replicó, su mirada intensa. Y no soy dramática, soy observadora. Por favor, solo mantén los ojos abiertos. Recuerda mis palabras. En ese momento, sus palabras me parecieron exageradas, producto de su propio cinismo. Ahora, en la soledad de mi salón, resonaban como una profecía cumplida. No había sido ciega. Simplemente, me había negado a ver porque la verdad era demasiado dolorosa. Pero la venda había caído. Mis ojos estaban bien abiertos, y lo que veía me aterrorizaba, pero también encendía en mí una llama de furia fría. La mujer que había navegado el duelo y la maternidad en solitario no era una viejecita frágil a la que se podía apartar. Era una superviviente. Y Valeria estaba a punto de descubrir la diferencia. Las semanas que siguieron a la boda se convirtieron en un lento y calculado asedio. Valeria y Javier se instalaron de forma permanente en la casa de inversión de la calle Maple, esa propiedad que yo había comprado con el dinero de la herencia de mis padres y que le había cedido a Javier para que se recuperara de una desastrosa relación anterior que lo había dejado con el corazón roto y la cuenta bancaria vacía. Al principio, las visitas y las llamadas eran frecuentes, un bombardeo de falsa cordialidad, pero el lenguaje que usaban empezó a cambiar, sutilmente. La casa de Javier se convirtió en nuestra casa. Los planes de futuro ya no me incluían. Eran siempre nuestros planes. Hemos estado pensando en tirar el tabique que separa la cocina del salón en nuestra casa, me comentó Valeria un domingo, mostrándome un diseño en su tableta. Crearía un espacio más abierto, más moderno. Es una obra grande, comenté, intentando mantener la voz neutra. Sí, pero es una inversión en nuestro futuro, ¿no crees?, respondió. Su sonrisa nunca flaqueaba. Las facturas de la luz, el agua y el gas, que durante 2 años habían llegado puntualmente a mi buzón para que yo las pagara, dejaron de llegar. Asumí, con una ingenuidad que ahora me avergüenza, que Javier, como hombre casado y responsable, finalmente había transferido los servicios a su nombre. Un día, carcomida por una extraña mezcla de curiosidad y premonición, me desvié de mi ruta habitual de vuelta del supermercado y pasé por la calle Maple. El corazón me dio un vuelco. Aparcado en la entrada, ocupando el lugar donde solía estar el modesto y abollado Honda de Javier, había un flamante BMW deportivo de color negro. Brillaba bajo el sol de la tarde como un insecto caro y depredador. Era un coche que gritaba dinero, un dinero que yo sabía perfectamente que ellos no tenían. Esa noche, la ansiedad me pudo. Llamé a Javier. «Hola, mamá». «¿Qué pasa?», contestó, su voz con un deje de impaciencia, como si mi llamada fuera una interrupción. «Hola, cariño. Nada importante. Solo llamaba para decir que he visto el coche nuevo aparcado en la entrada. Es muy bonito». Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Pude oír a Valeria susurrando algo de fondo. ¿Cómo sabes lo del coche?», preguntó Javier, su voz ahora cautelosa. «Soy la dueña de la casa, Javier. ¿Lo has olvidado? A veces paso por allí para asegurarme de que mi inversión está en buen estado. Es lo normal». «Bueno, es que suena un poco raro, mamá, como si nos estuvieras espiando». La palabra espiando fue como una bofetada. Me sentí como una intrusa en mi propia propiedad. «¿Raro? ¿Preocuparme por lo que es mío es raro?», repliqué, la irritación tiñendo mi voz. «No, no es eso. Es que, mira, Valeria necesita un coche fiable,
y que dé buena imagen para su nuevo negocio de coaching de bienestar. Es una inversión en su carrera. Además, conseguimos una oferta increíble, un leasing muy favorable. ¡Qué maravilla!, dije. El sarcasmo era ya un veneno en mi lengua. Hablando de finanzas, ¿cuándo podría esperar que empecéis a contribuir con los pagos de la hipoteca, como habíamos acordado verbalmente hace meses? Otro silencio, esta vez más largo y tenso. Finalmente, Javier suspiró, un suspiro de mártir. Mamá, justo de eso. Tenemos que hablar. Mi estómago se contrajo. Sabía que esta era la conversación para la que Valeria lo había estado entrenando. Valeria piensa... Bueno, en realidad ambos pensamos que está siendo un poco controladora con el tema del dinero. Controladora. La palabra explotó en mi cerebro. Yo, que les había dado un techo sin pedir un céntimo, que había pagado sus facturas, que nunca les había puesto una fecha límite, era la controladora. ¿Controladora?, repetí. Mi voz un hilo tembloroso de incredulidad. Sí, es que usas la casa como una forma de presión, como si la tuvieras colgando sobre nuestras cabezas. Valeria dice que eso no es una dinámica familiar sana, que crea resentimiento. Ella tiene mucha experiencia en estas cosas por su antiguo trabajo. Valeria dice, Valeria piensa, Valeria opina. Mi hijo se había convertido en un títere, y yo podía ver los hilos con una claridad meridiana. Esa fue la conversación que lo rompió todo. Ya no era una sospecha oída en una boda, era una estrategia declarada. Estaban tejiendo una narrativa en la que yo era la villana, una madre tóxica, posesiva y mentalmente inestable. La bofetada de la realidad fue brutal. Entendí que cualquier intento de razonar con Javier sería inútil. Estaba atrapado en la tela de araña de Valeria. Si quería sobrevivir, no podía seguir actuando como una madre herida. Tenía que empezar a actuar como una adversaria. Al día siguiente por la mañana, con una determinación gélida que nunca había sentido, busqué el número de don Mateo en mi agenda. Don Mateo no era solo nuestro abogado de familia, había sido el mejor amigo de Ricardo desde la universidad, el padrino de Javier. Era familia. Mateo, soy Soledad. Necesito verte. Es urgente. El despacho de don Mateo era un refugio del tiempo, un santuario de cuero desgastado, madera de caoba y el reconfortante olor a papel viejo y café recién hecho. Era un lugar que siempre me había transmitido una sensación de orden y seguridad. Mateo, un hombre que a sus 70 años conservaba una mente afilada como un bisturí y una lealtad inquebrantable, me sirvió una taza de té humeante antes de sentarse frente a mí. Soledad querida, tu voz sonaba alarmante. ¿Qué te aflige? Pareces haber visto un fantasma. Con la taza caliente entre mis manos temblorosas, lo conté todo. Empecé por el susurro envenenado que escuché en la boda. Detallé la progresiva toma de control de mi casa por parte de Valeria, el episodio del coche de lujo, y terminé con la dolorosa conversación de la noche anterior, con las acusaciones de ser controladora y tóxica. Mientras hablaba, la expresión de Mateo pasó de la preocupación paternal a una ira fría y contenida. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el reposabrazos de su sillón de cuero. Cuando terminé, un pesado silencio llenó la habitación. Mateo se reclinó, sus ojos, habitualmente amables, ahora eran 2 trozos de acero. Esa mujer es una víbora de cascabel, dijo finalmente, su voz grave y sin rodeos. Y Javier, perdóname que te lo diga, Soledad, pero nuestro Javier está completamente ciego, es un títere en sus manos. Lo sé, Mateo, por eso estoy aquí. Ya no puedo apelar a su corazón, porque su corazón ya no le pertenece. Tengo que apelar a la ley. Quiero que pongas a la venta ambas propiedades. Inmediatamente. Mateo casi se atraganta con el sorbo de té que estaba tomando. Dejó la taza en la mesa con un golpe seco. ¿Ambas? ¿Estás hablando de la casa de la calle Maple y la casa de la playa? Soledad, por el amor de Dios, esa casa es tu vida. Es el legado de Ricardo. Mi vida está siendo amenazada, Mateo, y esa casa es el cebo. Planean declararme incompetente para quedarse con ella. Si me deshago del cebo, les quito su principal motivación. Es la única manera de protegerme. Pero, ¿y Javier?
¿Has pensado en el golpe que supondrá para él? Se va a enfurecer. Esto podría romper vuestra relación para siempre. Nuestra relación ya está rota, aunque él no lo sepa, repliqué, y me sorprendió la frialdad de mi propia voz. Quizás un golpe de realidad sea lo único que pueda despertarlo de su letargo. Quiero que los precios sean para una venta rápida, atractivos para compradores con dinero en efectivo. No me importa maximizar el beneficio, quiero liquidez y rapidez. Y, muy importante, quiero que todos los ingresos se depositen en una cuenta nueva, en un banco con el que nunca he trabajado. Que no quede rastro. Don Mateo me observó durante un largo rato, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. Podía ver la lucha en su interior, el abogado contra el amigo. De acuerdo, dijo finalmente, con un suspiro. Legalmente, estás en tu pleno derecho. Todas las propiedades están a tu nombre. Lo prepararé todo. Pero quiero que sepas que esto va a desatar una guerra, Soledad. Una guerra familiar sin cuartel. Que la desaten, respondí, poniéndome en pie. Yo no la empecé, Mateo, pero te juro por la memoria de Ricardo que pienso terminarla. Mientras él empezaba a tomar notas en su blog legal, se detuvo de repente, levantando la vista. Antes de declarar oficialmente la guerra, Soledad, debemos conocer al enemigo a fondo. Una corazonada no es suficiente en un tribunal. Déjame hacer una investigación exhaustiva sobre esta Valeria. Nombre completo, historial laboral, matrimonios anteriores, deudas, cualquier cosa. A veces, el pasado de una persona te dice todo lo que necesitas saber sobre sus intenciones futuras. Asentí, sintiendo por primera vez en semanas que no estaba completamente sola en esta pesadilla. Tenía a Mateo, tenía un plan. Al salir de la atmósfera protectora de su despacho y volver al bullicio de la calle, el aire de la ciudad me pareció más ligero, más respirable. La víctima asustada que se había escondido detrás de una columna de mármol había muerto. En su lugar nacía una estratega, y mi primer movimiento en el tablero de ajedrez acababa de ser ejecutado. Pasó una semana. Fue, sin duda, la semana más larga y silenciosa de mi vida. Me sumergí en una rutina de normalidad forzada. Cuidaba de mi jardín con una atención meticulosa, podando las rosas con una precisión casi quirúrgica. Leía novelas de misterio, intentando perderme en conspiraciones ajenas para ignorar la mía, e incluso me apunté a una clase de yoga, donde la instructora nos instaba a respirar y soltar, un consejo que me resultaba imposible seguir. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco, una dolorosa mezcla de esperanza y pavor. Pero Javier no llamó. El silencio desde su lado era total. Una táctica de guerra fría que me confirmaba que Valeria estaba controlando cada uno de sus movimientos. La llamada de don Mateo llegó un martes por la mañana, mientras regaba los geranios. Soledad, ven a mi despacho en cuanto puedas. Tenemos algo, y no creo que te guste. Una hora después, estaba de nuevo sentada en la silla de cuero frente a su escritorio. Sobre la superficie de caoba pulida, descansaba una carpeta delgada, de color neutro, que parecía irradiar una energía siniestra. No ha sido fácil, comenzó Mateo, sin preámbulos, sus gafas de lectura en la punta de la nariz. Esta mujer es una profesional. Es escurridiza, usa diferentes apellidos como quien se cambia de abrigo, se mueve de un estado a otro, dejando un rastro muy limpio. Pero tuve que usar viejos contactos, favores que me debían desde hace décadas, y cavar muy profundo. Y lo que encontré es peor de lo que nos imaginábamos. Abrió la carpeta. Dentro no había muchos documentos, pero los que había eran devastadores. Su nombre real es Valeria Rossi. Ha estado casada 2 veces antes, no una. Ambos maridos eran hombres mayores, viudos y considerablemente adinerados. Ambos murieron en un plazo de 2 años tras la boda, de supuestas causas naturales, y le dejaron herencias sustanciosas que ella despilfarró en menos de 1 año. No hay pruebas de nada turbio, pero el patrón es escalofriante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era una simple oportunista, era una depredadora en serie. Pero eso no es lo peor, continuó Mateo, su voz bajando de tono hasta convertirse en un murmullo grave. En Nevada,
bajo el alias de Jessica Wells, fue investigada formalmente por fraude sistemático a personas mayores. El caso se cerró por falta de pruebas concluyentes, pero el modus operandi descrito en el informe policial es idéntico a lo que está intentando hacer contigo: ganarse la confianza de un anciano vulnerable, aislarlo por completo de su familia y amigos, y luego, mediante manipulación psicológica y falsificación, vaciar sus cuentas bancarias y apropiarse de sus bienes. La habitación pareció encogerse. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Era la confirmación de mis peores pesadillas. «Pero hay más», dijo Mateo, y se inclinó sobre la mesa, su mirada fija en la mía. Algo que no aparecería en ninguna comprobación de antecedentes normal. Algo que solo pude descubrir a través de un viejo amigo en la policía. Valeria tiene un medio hermano. Sus padres se divorciaron cuando eran niños y aparentemente no tienen relación. Él es detective de la Unidad de Delitos Económicos aquí, en nuestra ciudad. Se llama Daniel Rivas. Me quedé boquiabierta, incapaz de procesar la información. ¿Un detective de policía? Sí. Y según mi fuente, Rivas lleva años sospechando de las actividades de su hermanastra. Cree firmemente que está involucrada en la ruina financiera de al menos 3 familias, pero nunca ha podido reunir las pruebas suficientes para construir un caso sólido contra ella. Es un asunto profundamente personal para él, una espina que lleva clavada en su orgullo profesional y familiar. Ya he establecido un contacto preliminar con él, Soledad. Está muy interesado en hablar contigo. La revelación fue como un relámpago en medio de la tormenta. No era solo un historial criminal lo que habíamos encontrado. Era un aliado inesperado, poderoso y con una motivación personal tan fuerte como la mía para detener a Valeria. De repente, el tablero de ajedrez había cambiado drásticamente. Ya no era yo, una viuda de 65 años, contra una joven y astuta manipuladora. Ahora éramos un equipo. Teníamos un as bajo la manga, uno que Valeria, en su arrogancia, no vería venir jamás. «¿Qué hacemos ahora, Mateo?», pregunté, mi voz recuperando una firmeza que no había tenido en meses. «Ahora, esperamos. Hemos puesto las casas en el mercado. Dejamos que ella haga el siguiente movimiento, que se confíe, que crea que tiene el control. Y cuando lo haga, cuando muestre su verdadera mano, estaremos preparados para aplastarla». No tuvimos que esperar mucho. El mercado inmobiliario estaba al rojo vivo, y las propiedades, a un precio competitivo, atrajeron ofertas de inmediato. La venta de la casa de la calle Maple se cerró en un tiempo récord, con un comprador que pagó en efectivo. El agente inmobiliario me llamó un jueves por la tarde para confirmarlo. Al día siguiente, un mensajero entregó la notificación oficial de desalojo en la puerta. El teléfono sonó esa misma tarde. Era Javier. Su voz no era un torbellino de pánico, era un huracán de furia e incredulidad. «Mamá, ¿qué demonios es esto? Acabamos de recibir una carta de un bufete de abogados que dice que la casa se ha vendido y que tenemos 30 días para desalojar. Esto tiene que ser una broma». Mantuve mi voz tan calmada y fría como el hielo. «No es ninguna broma, Javier. La casa se ha vendido». «¿Cómo que se ha vendido? Es nuestra casa. Hemos construido nuestra vida aquí». «No, Javier». «Corrijo, era mi casa. Una propiedad de inversión que amablemente te permití usar, y he decidido liquidar esa inversión». Se hizo un silencio atronador al otro lado de la línea. Pude casi oír el chirrido de los engranajes en su cerebro, la incredulidad luchando contra la terrible realidad. «No, no puedes hacernos esto, mamá. Somos tu familia. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Estoy completamente segura de que a Valeria, con su gran talento para los negocios, se le ocurrirá alguna solución. Es muy buena encontrando salidas, ¿no es cierto? Esto no es justo. Está siendo cruel, irracional». Valeria tenía razón. «¿Cruel?», repetí. Y esta vez no pude evitar que un filo de acero se deslizara en mi voz, cortante y letal. «¿De verdad quieres hablar de crueldad, Javier? Hablemos de la crueldad de un hijo que escucha a su esposa planear cómo encerrar a su propia madre en un asilo para robarle hasta el último céntimo.
y no solo no hace nada, sino que se convierte en su cómplice. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío pesado y lleno de una culpa tan densa que casi podía tocarla a través del teléfono. Lo sabía, sabía que yo lo sabía. No había vuelta atrás. Yo no sé de qué estás hablando, tartamudeó finalmente, su voz un hilo patético. Oh, creo que sí lo sabes. Por cierto, para que no hagáis planes de futuro demasiado ambiciosos, la casa de la playa también se ha vendido esta mañana. Que tengas una buena tarde, hijo. Y con eso, colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de miedo ni de tristeza. Era la vibración pura de la adrenalina. Acababa de lanzar el primer misil en esta guerra que ellos habían declarado. Y se sentía sorprendentemente, terriblemente bien. Los siguientes días fueron un infierno de silencio y tensión. Sabía que estaban planeando su contraataque, que Valeria no se quedaría de brazos cruzados. La llamada llegó una semana después, un miércoles por la tarde. Tal como esperaba, no fue de Javier, fue de ella. Su voz, al otro lado de la línea, era una sinfonía de falsa preocupación, cada nota afinada para sonar como la de una nuera devota y angustiada. Soledad, querida, soy Valeria, necesitamos hablar. Hola, Valeria, respondí, con una calma que sabía que la descolocaría. Estoy tan preocupada por ti, Soledad. Y por Javier, por supuesto. Desde la noticia de las casas no es el mismo. Está constantemente ansioso, distraído, incluso ha olvidado un par de citas importantes. Esta situación le está afectando de una manera terrible. Reconocí la táctica al instante. No estaba preocupada por Javier, estaba sentando las bases, construyendo su narrativa pieza por pieza. Vaya, lamento oír eso, dije, decidiendo seguirle el juego, para ver hasta dónde era capaz de llegar. Creo sinceramente que toda la familia necesita ayuda profesional. Esta dinámica que se ha creado entre tú y Javier no es sana en absoluto. La forma en que lo estás aislando, cómo lo manipulas emocionalmente con el dinero, Soledad, es un libro de texto de abuso emocional. Y tus últimas decisiones, vender todo tu patrimonio de forma tan impulsiva, eso es una señal de alarma muy grande. ¿Ah, sí?, pregunté, casi divertida por su audacia desmedida. Sí. En mi antiguo trabajo en servicios sociales, trataba con situaciones como esta constantemente. Conozco las señales. Creo que deberíamos organizar una intervención con un especialista. He encontrado a un doctor excelente, un psiquiatra especializado en geriatría y disfunción familiar. Geriatría, cuidado de personas mayores. Ahí estaban las palabras clave. La trampa estaba siendo tendida con una habilidad diabólica. Qué considerada eres, Valeria. Es una idea muy interesante. Déjame pensarlo. Por supuesto, Soledad, pero no lo pienses demasiado. Es por el bien de todos. Te enviaré la información del doctor. Es alguien que realmente entiende las complejidades del envejecimiento y cómo afecta a la toma de decisiones. Colgué el teléfono, mi corazón latiendo con fuerza, pero no de miedo. Era la excitación de la batalla. Había cometido un error de principiante, un error nacido de su arrogancia. Me había advertido de su próximo movimiento. Me había entregado su plan de ataque en bandeja de plata. Y ahora, yo iba a prepararles una bienvenida que jamás olvidarían. La mañana de la intervención fue casi una obra de teatro, tan previsible en su ejecución que resultaba cómica. Yo estaba en la cocina, preparando una taza de té y disfrutando de los primeros rayos de sol que entraban por la ventana, cuando vi llegar los coches. Primero, la camioneta de Javier, conducida con una rigidez nerviosa. Detrás, un sedán oscuro y anónimo. El timbre sonó puntualmente a las 9. Respiré hondo, compuse mi mejor expresión de sorpresa inocente y abrí la puerta. La escena que me recibió era digna de una película. Javier, con el rostro pálido y ojeroso, incapaz de mirarme a los ojos. Valeria, a su lado, con una expresión de compasión tan ensayada que parecía una máscara de tragedia griega. Detrás de ellos, un hombre de unos 50 años, con un traje caro y un maletín
que exudaba un aire de autoridad aburrida, y a su lado, una mujer más joven, con un uniforme de enfermera de color azul pálido, que me sonreía con una amabilidad profesional que me heló la sangre. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Javier, su voz un murmullo apenas audible. «Buenos días a todos», dije, abriendo la puerta de par en par, mi voz sonando sorprendentemente firme y clara. «Qué concurrida está mi casa para ser un martes por la mañana. Pasad, por favor». El hombre de traje dio un paso adelante, extendiendo una mano que no me molesté en estrechar. «Señora Cooper, mi nombre es Dr. Franklin, del prestigioso Centro de Salud Mental Serenity Springs. Su familia se ha puesto en contacto con nosotros. Han expresado una seria preocupación por su bienestar y su estado mental reciente». «Qué considerados son siempre», respondí, mi mirada fija en Valeria, que se encogió casi imperceptiblemente. «Soledad, estamos aquí porque te queremos», dijo ella, acercándose y poniendo una mano en mi brazo, un gesto que me provocó una repulsión instantánea. «Estamos terriblemente preocupados por tus decisiones recientes. Vender tus mayores activos, el legado de tu marido, de forma tan repentina e irracional, no es un comportamiento normal de una persona cuerda». Me volví hacia el doctor Franklin, ignorándola. «¿Y qué es exactamente lo que proponen, doctor?» «Dadas las circunstancias y la documentación que su familia nos ha proporcionado sobre su comportamiento errático, recomendamos un periodo de evaluación de 72 horas en nuestras instalaciones. Es un procedimiento estándar. Haremos algunas pruebas, algunas valoraciones psiquiátricas y determinaremos el mejor curso de acción para su salud. ¿Y si me niego a someterme a su evaluación?». El doctor suspiró, como si le estuviera haciendo perder un tiempo precioso. «En ese caso, señora Cooper, su familia tiene el derecho de solicitar una retención de emergencia ante un juez, argumentando que usted representa un peligro para sí misma o para la estabilidad de su propio patrimonio. Créame, cooperar es la vía más sencilla para todos». Miré a mi hijo, mi único hijo. Su mirada era una mezcla de miseria, culpa y una resolución débil, prestada. «¿De verdad crees que estoy loca, Javier? Después de todos estos años?» «Creo que necesitas ayuda», mamá dijo, su voz rota, recitando el guión que le habían escrito. «Y Valeria, ella sabe cómo conseguir la mejor ayuda para ti». Era una trampa perfecta, una jaula legal y psicológica. Si me negaba, parecería paranoica y agresiva, confirmando sus sospechas. Si aceptaba, entraría en su territorio, donde ellos controlaban las reglas. Pero yo tenía un plan que ellos, en su arrogancia, no podían ni imaginar. Respiré hondo, relajé los hombros y esbocé una pequeña y cansada sonrisa. «De acuerdo, tienen razón. He estado bajo mucho estrés últimamente. Quizás una evaluación no sea una mala idea. Suena razonable. Déjenme subir a hacer una pequeña maleta». La sorpresa en sus rostros fue un espectáculo digno de contemplar. El alivio inundó la cara de Javier de una forma casi infantil. Valeria apenas pudo contener una sonrisa de triunfo, la victoria brillando en sus ojos. Creyeron que habían ganado. Subí las escaleras con una calma deliberada. Una vez en mi dormitorio, cerré la puerta. Mientras metía en una maleta algunas prendas de ropa sin prestar la menor atención, hice 3 llamadas telefónicas rápidas y silenciosas desde mi teléfono móvil. La primera fue a don Mateo. «Está pasando. Ahora mismo. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto, Soledad? Es arriesgado. Completamente. Ejecuta el plan B. Tienes todas las autorizaciones». La segunda llamada fue a mi nuevo gestor bancario, para confirmar las instrucciones que le había dado a don Mateo. La tercera, y más importante, fue al detective Daniel Rivas. «Detective, soy Soledad Cooper. Es la hora. Están aquí para llevarme a Serenity Springs». «Entendido, señora Cooper», respondió su voz tranquila y segura. «No se preocupe, conocemos bien ese centro. Tenemos contactos dentro. Usted simplemente aguante, sea cooperativa. Nosotros nos encargaremos del resto. El escenario está listo». Cuando bajé las escaleras con mi maleta, me sentía extrañamente en paz, como la calma que precede a la tormenta perfecta.
Estaba entrando voluntariamente en la guarida del león, sí. Pero el león no sabía que yo no iba sola. El león no sabía que los cazadores ya estaban esperando fuera. Serenity Springs era una obra maestra de la hipocresía arquitectónica. Su nombre evocaba imágenes de paz y naturaleza, pero el lugar en sí era una prisión de lujo, un laberinto de pasillos impecablemente limpios, paredes de color pastel y un silencio antiséptico que te calaba hasta los huesos. Los carteles con frases motivacionales como «Hoy es el primer día del resto de tu vida» parecían una broma cruel. El Dr. Franklin, una vez cumplida su misión de entrega, me pasó a una psiquiatra mucho más joven, Ladra Summers, una mujer con una mirada seria y una libreta en la que no paraba de anotar. «Señora Cooper, soy Ladra Summers. Estaré a cargo de su evaluación durante las próximas 72 horas», comenzó, sin apenas mirarme a los ojos. «Entiendo que su familia está muy preocupada por algunos cambios de comportamiento recientes y decisiones financieras impulsivas. Doctora, mi familia está preocupada porque su gallina de los huevos de oro ha decidido demoler el corral y llevarse el oro a otra parte», respondí, mi voz tranquila pero firme. Ella levantó la vista de su libreta, sorprendida por mi franqueza. «¿Anotó algo? Noto un tono de hostilidad en su voz, señora Cooper. El enfado y la paranoia a menudo pueden ser síntomas de problemas cognitivos subyacentes, especialmente en pacientes de su edad. Pacientes, en menos de una hora desde que crucé sus puertas, ya había sido despojada de mi nombre y mi identidad para convertirme en una paciente. Doctora Summers», dije, inclinándome ligeramente hacia adelante en la incómoda silla. «Antes de diagnosticarme con la demencia senil que mi nuera tanto anhela, ¿se ha molestado en revisar su historial laboral? Su nombre es Valeria Rossi. No estoy familiarizada con los detalles personales de los miembros de su familia. Mi evaluación se centra en usted». Pues debería, porque ella trabajaba en servicios de protección de adultos. Se especializaba en evaluar la competencia mental de personas mayores. Ella conoce este sistema, sus protocolos, sus formularios y sobre todo sus lagunas legales. Esto no es una crisis de salud mental, doctora. Es un golpe de estado financiero ejecutado por una profesional. Ladra. Summers dejó de escribir por un momento. Una sombra de duda cruzó su rostro, pero fue rápidamente reemplazada por la máscara de impasibilidad profesional. «Son acusaciones muy serias, señora Cooper. Quizás deberíamos empezar con unas simples pruebas cognitivas para establecer una línea de base. Por favor, dígame, ¿sabe en qué año estamos?» Durante los 2 días siguientes, me sometí a su interminable batería de test. Respondí a sus preguntas sobre el año, el presidente, la fecha y mi ubicación con una claridad y precisión que la frustraron visiblemente. Completé sus pruebas de memoria, sus rompecabezas de lógica y sus perfiles psicológicos con la paciencia de una santa. Fui la paciente modelo, cooperativa, educada, articulada y, para su desgracia, completamente cuerda. Pero mi verdadero trabajo se desarrollaba fuera del consultorio, en los pasillos, en la sala común, durante las comidas. Observé, escuché y encontré una aliada inesperada. Era una enfermera de noche llamada Ángela, una mujer robusta de unos 50 años, con una mirada que había visto demasiado sufrimiento pero que aún conservaba una chispa de humanidad. Una tarde, mientras me tomaba la presión arterial, se inclinó y me susurró, su voz apenas audible por encima del pitido del aparato: «Cariño, he visto esta película tantas veces que me sé los diálogos de memoria. La chica guapa y ambiciosa, el hijo tonto y ciego, y la madre con dinero a la que todos quieren apartar. ¿Y cómo suele terminar esa película?», pregunté en voz baja, sin mover los labios. «Depende de lo lista y fuerte que sea la madre», respondió, mientras anotaba los números en mi ficha. «La mayoría se rinde, se deprime, se deja medicar hasta que se convierten en zombis dóciles y firman los papeles que les ponen delante. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, llega una que lucha. ¿Y qué haría esa luchadora inteligente, hipotéticamente hablando?», pregunté, mi corazón latiendo un poco más rápido,
Ángela terminó su trabajo y me dedicó una breve sonrisa cómplice. Hipotéticamente, se aseguraría de que alguien muy poderoso en el exterior supiera exactamente lo que está pasando aquí dentro, y se aseguraría de que la ayuda estuviera en camino. Tenga paciencia. La mañana de mi tercer y último día, Ángela entró en mi habitación con una sonrisa mucho más amplia. Le ha llegado un paquete, señora Cooper. Correo legal urgente. El centro no puede negarse a entregárselo. Dentro del sobre manila estaba la munición que necesitaba. Todo lo que el detective Rivas y don Mateo habían preparado. El historial completo de Valeria, incluyendo las denuncias por abuso a ancianos que habían sido misteriosamente desestimadas, los detalles de las 2 demandas civiles que se habían resuelto con acuerdos de confidencialidad y, lo más importante, una copia compulsada y apostillada de su condena por fraude en el estado de Nevada. Junto a la pila de documentos había una nota manuscrita de Rivas. Esta es toda la munición que tenemos. Úsela con sabiduría. Estaremos listos en cuanto nos dé la señal. Le entregué el sobre de vuelta a Ángela. ¿Podrías guardarme esto en un lugar seguro hasta que me vaya? Por supuesto, cariño. Hipotéticamente, ¿cuándo podrías necesitarlo de vuelta? Mañana por la mañana, respondí, con una certeza absoluta. Tengo la extraña sensación de que estoy a punto de ser declarada milagrosamente competente. Y así fue. Esa misma tarde, Ladrá Summers me llamó a su despacho. Su rostro era un poema de contrariedad profesional. Señora Cooper, he completado y revisado todos los resultados de su evaluación. Y, bueno, aunque muestra signos evidentes de estrés debido a su situación familiar, no encuentro absolutamente ninguna evidencia de deterioro cognitivo, psicosis o enfermedad mental que requiera su hospitalización. Legalmente, no podemos retenerla. Puede irse a casa. ¡Qué sorpresa tan agradable, doctora!, dije, sin poder evitar una sonrisa irónica. Sin embargo, se apresuró a añadir, como si quisiera salvar algo de la situación, sigo recomendando encarecidamente la terapia familiar. Su hijo y la señora Rossi están ya en la sala de espera para llevarla a casa. Caminé por el largo pasillo con la cabeza bien alta, sintiéndome como si saliera de una prisión. En la sala de espera, Javier se levantó de un salto y me abrazó. Fue un abrazo torpe, rígido, un acto de cara a la galería. «Mamá, qué alegría que estés bien. Estábamos tan preocupados». «¿De verdad, Javier?», pregunté, mirándolo fijamente a los ojos hasta que él desvió la mirada, incapaz de sostenérmela. Valeria se acercó, su sonrisa perfecta de nuevo en su sitio, aunque noté una tensión imperceptible en la comisura de sus labios. «Bienvenida de nuevo, Soledad. Espero que te sientas descansada y mejor». «Mucho mejor. Gracias, Valeria. La estancia ha sido de lo más esclarecedora», respondí. En el coche, de vuelta a mi casa, el silencio era denso. Valeria, incapaz de soportarlo, se giró en el asiento del copiloto para mirarme. «Creo que todos hemos aprendido algo muy valioso de esta experiencia, Soledad. La comunicación en una familia es lo más importante». «No podría estar más de acuerdo contigo», repliqué, mi voz suave como la seda. Estaba pensando, para demostrar que no hay rencores y que todos queremos lo mejor, ¿por qué no cenamos todos juntos esta noche? En tu casa, para empezar de cero, como una verdadera familia. Era la oportunidad que estaba esperando, la invitación a su propia ejecución, servida en bandeja de plata. «Me parece una idea absolutamente encantadora», dije con la sonrisa más dulce que pude fingir. «Venid a las 7. No os preocupéis por nada, yo me encargo de todo. No cocinaré. Pediré comida de ese restaurante nuevo del centro que tanto os gusta». «¡Genial!», exclamó Valeria, radiante, creyendo que había recuperado el control. «Nosotros llevaremos un buen vino para celebrar». «Perfecto», respondí, mientras mi mente ya estaba trazando cada detalle del plan final. La función de esta noche iba a ser memorable. Me dejaron en la puerta de mi casa con promesas de verme en unas horas. Los vi alejarse desde el porche, agitando la mano hasta que su coche desapareció en la esquina. Tan pronto como estuve sola, la máscara de abuela frágil y confundida se desvaneció.
Entré en casa y me moví con una rapidez y una precisión que me sorprendieron a mí misma. Hice 4 llamadas cruciales. La primera fue a don Mateo. Estoy fuera, Mateo. La cena es esta noche. Ejecuta todo. ¿Estás completamente segura, Soledad? Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Más segura que nunca en mi vida. Asegúrate de que el notario que tiene los documentos de la venta esté localizable y listo. La segunda fue al detective Daniel Rivas. Detective soy yo. La función es esta noche. A las 7, en mi casa. Venga preparado. Estaremos allí, señora Cooper. Discretos pero listos. Con todo lo necesario para cerrar el telón. La tercera fue a Ángela, mi aliada en Serenity Springs. Ángela, necesito los documentos que te di. ¿Puedes acercármelos? Ya están en un sobresellado en el asiento de mi coche. Saldré en 10 minutos. Gracias por todo, Soledad. Ha sido un placer ver a David vencer a Goliat. No, gracias a ti, Ángela. Nunca lo olvidaré. La cuarta y última fue a la empresa de catering de lujo. Buenas tardes. Necesito una cena completa para 8 personas, entregada a las 6:30. Quiero lo mejor que tengan. Marisco, un asado, varias guarniciones, postres, que sea impresionante. El dinero no es un problema. Pasé el resto de la tarde preparándome, no la casa, sino a mí misma. Me di un largo baño de sales. Me puse un elegante vestido de seda de color azul cobalto, uno que a Ricardo le encantaba porque decía que hacía juego con el brillo de mis ojos cuando estaba feliz o a punto de ganar una discusión. Me serví una copa de mi vino favorito. Cuando Ángela me entregó discretamente el sobre, lo coloqué en el cajón del escritorio de la sala. La munición estaba lista. A las 6:30 llegó la comida, una cantidad de manjares que podrían alimentar a un pequeño ejército. A las 6:45, 2 coches sin distintivo policial se aparcaron discretamente al final de mi calle. El detective Rivas, vestido de civil, y otros 2 oficiales de aspecto igualmente discreto, entraron por la puerta trasera. Don Mateo llegó poco después, con su maletín de cuero lleno de documentos. A las 7 en punto sonó el timbre. Respiré hondo, sentí la calma fría de la certeza y caminé hacia la puerta. Adelante, dije, abriendo la puerta con la sonrisa más serena y acogedora que pude ofrecer. Pasad, queridos. Hay algunas personas que me gustaría que conocierais. La expresión en el rostro de Valeria cuando entró en el salón y vio al detective Rivas cómodamente sentado en mi sofá fue, sencillamente, una obra de arte. Fue como ver una máscara de porcelana perfecta, cuidadosamente elaborada durante años, resquebrajarse en tiempo real, revelando la fealdad que ocultaba debajo. Su sonrisa se congeló, el color abandonó su rostro y sus ojos se abrieron con una mezcla de pánico y furia. «Hola, Jess», dijo Rivas, con una calma glacial, usando deliberadamente el alias que ella había utilizado en su estafa de Nevada. «Ha pasado mucho tiempo». Javier, que venía detrás de ella con una botella de vino caro en la mano, se quedó paralizado en el umbral, mirando de uno a otro, completamente confundido. «Mamá, ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estas personas?» «Javier, cariño, acércate», dije, mi voz suave pero con un filo de acero. «Te presento al detective Daniel Rivas. Es el medio hermano de tu esposa». La compostura de Valeria, ya frágil, se hizo añicos. «Dani, ¿qué demonios haces aquí?», siseó, su voz perdiendo todo su tono meloso. «Estoy haciendo mi trabajo», hermanita, respondió Rivas, levantándose lentamente. «Señora Cooper, ¿quiere usted exponer los hechos o prefiere que lo haga yo?» «Yo me encargo», dije, y me giré para enfrentarme a mi hijo. Lo miré directamente a los ojos, obligándolo a sostenerme la mirada. «Javier, la mujer con la que te casaste, la mujer por la que le has dado la espalda a tu madre, es una estafadora profesional. Y esto no es la primera vez que lo hace. Es, al menos, la cuarta que nosotros sepamos». «Eso es una locura». «Mamá, estás delirando», exclamó Javier, aunque su voz carecía de la convicción que intentaba aparentar. «¿Lo estoy?», preguntó Rivas, dando un paso al frente y abriendo una carpeta que don Mateo le entregó. «Valeria Rossi,
también conocida como Jessica Wells, y también como Elena Martínez. Ha sido investigada por fraude sistemático a personas mayores en 3 estados diferentes. Fue condenada en Nevada hace 5 años por estafar a un veterano de guerra de 80 años y robarle hasta el último céntimo de su pensión. Javier miró a Valeria, sus ojos abiertos como platos, buscando una negación, una explicación. ¿Es eso cierto, Valeria? Es mucho más complicado que eso, tartamudeó ella, sus ojos buscando una vía de escape. Ese caso, hubo muchos malentendidos. Fue una venganza de su familia. ¿Y qué hay de Margaret Thornfield en Arizona? Continuó Rivas, implacable, su voz resonando en el salón. 83 años, viuda, ingresada en una institución mental, después de que la novia de su sobrino lo convenciera de que su tía se había vuelto senil e incompetente. La misma tía que murió en esa institución 3 meses después, justo después de firmar un nuevo testamento, cediéndole toda su herencia a la novia de su sobrino. Eso fue completamente diferente. Esa mujer estaba enferma, susurró Valeria, retrocediendo un paso. ¿O deberíamos hablar de Harold Brennan en Colorado?, prosiguió el detective, cada palabra un martillazo. 76 años, aislado de su familia, ingresado en un centro psiquiátrico después de que la prometida de su hijo documentara meticulosamente su supuesto declive mental. Sigue en esa institución, por cierto. Lleva allí 2 años, medicado hasta el punto de no reconocer a nadie. Javier se dejó caer en el sofá como si le hubieran cortado las piernas. Su rostro era una máscara de horror. Esto no puede ser real. Me temo que sí, cariño, dije, sentándome a su lado, mi voz ahora suave y llena de una tristeza genuina por su dolor. Y el anillo de compromiso que lleva puesto en su dedo, añadí, mirando directamente a Valeria. El que te dijo que era una herencia de su abuela, pertenecía a Margaret Thornfield. Se lo quedó como un trofeo. La mano de Valeria fue instintivamente hacia el anillo en su dedo, un gesto reflejo de posesión que lo confirmó todo para Javier. Él la miró, ya no con amor, sino con la repugnancia y el horror del que acaba de descubrir que ha estado durmiendo con un monstruo. Me utilizaste, dijo él, su voz rota, apenas un susurro. Toda nuestra relación, cada palabra, cada beso, me elegiste como un objetivo. No, Javier, por favor, yo te quiero, te juro que te quiero, gritó ella, la desesperación finalmente rompiendo su fachada de control. Tú quieres mi herencia, replicó él, levantándose lentamente, su cuerpo temblando de rabia y de una profunda y amarga autocompasión. El detective Rivas dio el paso final. Valeria Rossi, queda usted arrestada por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentación y múltiples cargos de abuso de personas mayores. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras Rivas le leía sus derechos y uno de los otros oficiales le ponía las esposas, la verdadera Valeria emergió en toda su gloria venenosa. Se zafó por un momento y me miró con un odio puro, sin diluir. ¿Crees que has ganado, vieja bruja?, escupió, su voz llena de veneno. Mira lo que has hecho. Tu hijo nunca te perdonará por esta humillación. Has destrozado su vida solo para demostrar que eras más lista que yo. No, Valeria, dije en voz baja, pero con una claridad que resonó en todo el salón. No he destrozado su vida, he salvado lo que quedaba de ella, y he salvado la mía. Javier observó en un silencio catatónico cómo se la llevaban. Cuando los coches de policía desaparecieron en la oscuridad de la noche, el silencio que quedó en la casa era abrumador, pesado, lleno de las ruinas de lo que había sido su vida. Se giró hacia mí, sus ojos hinchados por las lágrimas, su rostro descompuesto por una vergüenza tan profunda que casi me hizo llorar a mí también. Mamá, dijo, su voz quebrada. Lo siento, Dios mío, lo siento tanto. Lo sé, cariño, lo sé. ¿Cómo? ¿Cómo podrás perdonarme alguna vez? Lo miré, a este hombre que era mi hijo, y pensé en esa pregunta. Pensé en la confianza, esa delicada estructura de cristal que tarda años en construirse y segundos en hacerse añicos. Pensé en el amor y la decepción,
en la abismal diferencia entre perdonar y olvidar. Javier, te perdoné en el mismo instante en que vi la verdad amanecer en tus ojos, dije suavemente, mi voz llena de un cansancio infinito. Pero el perdón no es un interruptor mágico que borra el pasado. No significa que finjamos que esto no dolió, que no nos rompió. Lo entiendo, dijo, su voz apenas un susurro. ¿De verdad lo entiendes?, insistí, necesitando que lo hiciera. Porque necesito que sepas, en lo más profundo de tu ser, lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Y no estoy hablando del dinero o de las casas, Javier. Estoy hablando de nosotros, de nuestra familia, de tu alma. Asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Ella casi nos destruye por completo. Sí, cariño, lo hizo. Y tú la ayudaste. Le abriste la puerta, le diste las llaves, y te pusiste de guardia mientras ella saqueaba nuestro hogar. Creía que la estaba protegiendo de ti, confesó, con una honestidad brutal y dolorosa. Me hizo creer, Dios, mamá, me lavó el cerebro. Me hizo creer que el problema eras tú, que tu amor era control, que tu preocupación era una enfermedad. Eso es lo que hacen las personas como ella. Son parásitos del alma. Y son muy, muy buenas en su trabajo. Se pasó las manos por el pelo, un gesto de desesperación absoluta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo arreglamos esto? Lo miré. Realmente lo miré por primera vez en muchos meses. Vi más allá del hombre engañado y del hijo ingrato. Vi al niño asustado que se había perdido. Parecía más viejo, más cansado, como si finalmente hubiera soltado un peso que lo estaba aplastando sin que él se diera cuenta. Empezamos de nuevo, dije, muy despacio, con honestidad brutal, sin secretos. Las casas están vendidas, Javier. El dinero está seguro en una cuenta a mi nombre, y así se va a quedar. Hizo una mueca de dolor, pero asintió, aceptando la consecuencia. Me lo merezco. Sí, te lo mereces, afirmé, sin suavizar la verdad. Pero añadí, y esperé a que me mirara a los ojos. Cuando estés listo para reconstruir tu vida real, no la fantasía de éxito y lujo que Valeria te vendió, yo estaré aquí para ayudarte. ¿Por qué?, preguntó. Su voz llena de una incredulidad genuina, como si no pudiera entender que el amor sobreviviera a semejante traición. Porque a pesar de todo, de cada mentira, de cada decepción, sigue siendo mi hijo. Y las madres, Javier, las madres de verdad, no se rinden con sus hijos, incluso cuando sus hijos se han rendido con ellas. 6 meses después, el sol de marzo se ponía sobre el océano Pacífico, pintando el cielo con una paleta de colores imposibles, naranjas, rosas, violetas. Yo lo observaba desde el amplio balcón de mi nuevo apartamento frente a la playa. Era considerablemente más pequeño que la casa que había vendido, pero cada rincón estaba lleno de mi esencia, de mis libros, de mis recuerdos felices. Estaba lleno de paz. El único sonido era el ritmo constante de las olas rompiendo en la orilla, una banda sonora que limpiaba el alma. Javier me había llamado esa misma mañana. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba diferente, más tranquila, más centrada, más madura. Me contó con un orgullo humilde sobre su nuevo trabajo. No era nada glamuroso, un puesto de contable en una pequeña empresa familiar, pero era un empleo real, con un sueldo fijo, un horario estable y por primera vez en su vida adulta, un seguro médico pagado por él mismo. Se había mudado a un apartamento modesto en el centro, estaba yendo a terapia 2 veces por semana y había empezado a pagar, céntimo a céntimo, la montaña de deudas que Valeria había acumulado en sus tarjetas de crédito. Estoy orgullosa de ti, Javier le había dicho, y la sinceridad de mis palabras me conmovió a mí misma. Estoy intentándolo, mamá. De verdad que lo estoy intentando. Sé que me llevará años arreglar el desastre que hice. Lo sé, cariño. Y eso es todo lo que importa. Nuestra relación se estaba reconstruyendo sobre cimientos nuevos y frágiles. Cenábamos juntos una vez al mes en un pequeño restaurante neutral. Al principio, las conversaciones eran torpes, llenas de silencios incómodos y temas de conversación superficiales. Pero poco a poco, empezamos a hablar de verdad. Él me contó sobre sus sesiones de terapia,
sobre cómo estaba aprendiendo a reconocer sus patrones de dependencia y su necesidad de validación externa. Yo le hablé de mis clases de pintura, de los nuevos amigos que estaba haciendo. Estábamos reconstruyendo los puentes que Valeria había dinamitado piedra por piedra con la argamasa de la paciencia y el perdón. La confianza, sabía, tardaría mucho más en volver por completo, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que era posible. Valeria había sido sentenciada a 5 años en una prisión federal. El detective Rivas me llamó para darme la noticia. Me confesó que, en su opinión, debería haber sido mucho más tiempo, pero que los acuerdos con la fiscalía eran lamentablemente parte del sistema. También se le había ordenado pagar una restitución económica a sus víctimas anteriores, aunque ambos sabíamos que la mayoría de ellas, o sus herederos, nunca verían un céntimo de ese dinero. Sin embargo, hubo una noticia que me llenó de una profunda satisfacción. Gracias a las pruebas destapadas en el juicio de Valeria, el caso de Harold Brennan, el hombre de Colorado, fue reabierto. Fue liberado de la institución psiquiátrica y se reunió con su familia, que finalmente entendió la magnitud de la manipulación a la que habían sido sometidos. A veces, la justicia llegaba tarde y por caminos tortuosos, pero llegaba. Mi teléfono vibró sobre la mesita de ratán del balcón. Era un mensaje de texto de un número que no reconocí. Buenas tardes, señora Cooper. Mi nombre es Sarah Chen. El detective Daniel Rivas me facilitó su número. Espero que no le importe. Me dijo que usted podría entenderme. Creo que mi madrastra podría estar haciéndole a mi padre algo muy parecido a lo que Valeria le hizo a usted. Estoy desesperada. ¿Podríamos hablar? Leí el mensaje 2 veces. Una sonrisa genuina y serena, se dibujó en mi rostro. Escribí mi respuesta sin dudarlo. Por supuesto, Sara. Estaré encantada de hablar contigo. ¿Cuándo te viene bien que nos veamos para tomar un café? La gente de mi nuevo círculo de amigos, ajena a los detalles más oscuros de mi pasado reciente, a menudo me preguntaba si me arrepentía de cómo habían sucedido las cosas, si deseaba haberlo manejado de otra manera, con más suavidad, con más comprensión. La respuesta era siempre la misma, clara y rotunda. No. Había aprendido una lección fundamental en el último año. Ser madre no significa ser un felpudo sobre el que tus hijos pueden limpiarse los pies. Amar a tus hijos incondicionalmente no significa aceptar el abuso, la falta de respeto o la traición. Y tener 65 años no significa ser indefensa, invisible o acabada. Valeria había visto en mí un blanco fácil, una viuda solitaria y sentimental que haría cualquier cosa, sacrificaría cualquier cosa, por mantener la frágil felicidad de su único hijo. Tenía razón a medias. Era una viuda y amaba a mi hijo con cada fibra de mi ser, pero no estaba sola y definitivamente había dejado de ser fácil. El último rayo de sol se hundió por completo bajo la línea perfecta del horizonte. Levanté mi copa de vino en un brindis silencioso. Brindé por las madres de todo el mundo, por las que habían aprendido a trazar líneas rojas en la arena, por las que habían descubierto la diferencia crucial entre el amor y la permisión. Brindé por los hijos perdidos que a veces, con suerte y mucho trabajo, encontraban el doloroso camino de vuelta a casa. Y brindé por las segundas oportunidades, esas que a menudo llegan disfrazadas de finales traumáticos. Mañana me reuniría con Sarah Chen y, juntas, empezaríamos a trazar un plan. La semana que viene, cenaría con Javier y seguiríamos reconstruyendo. Pero esta noche, simplemente me sentaría en mi balcón, arropada por la brisa marina, y disfrutaría de la paz. La paz que proviene de haber luchado por tu vida, por tu dignidad. La paz que proviene de saber exactamente quién eres y sobre todo cuánto vales. Porque ser madre significa amar sin condiciones, sí, pero también significa, y esto es igual de importante, saber cuándo retirar la mano antes de que te la muerdan por enésima vez. Y esa es una lección que vale la pena aprender, sin importar lo mucho que cueste.